alumnos y alumnas, previo a realizar la ayudantía, la ayudantía de bonos número 9, de bonos intermedios, les daré un pequeño resumen de bonos para que esté un poco más claro. Bueno, para empezar, ¿qué es un bono? Un bono es un instrumento financiero para el cual el que lo emite genera un pasivo y el que lo adquiere genera un activo. Y estos se utilizan como una fuente de financiamiento. ¿Qué contiene? Contiene un monto, es decir, va conteniendo cuotas, cupones, un plazo, tiene un plazo determinado de tiempo, y en esta ayudantía vamos a hablar de la tasa de cupón y tasa de colocación. Que a grandes rasgos, con la tasa de cupón, vamos a calcular cuánto va a pagar el bono en el futuro, es decir, los flujos futuros del bono, y con la tasa de colocación, que es lo que exige el mercado, vamos a determinar el precio. ¿Cómo se obtiene el precio? Se obtiene descontando los flujos futuros utilizando la tasa de colocación, y el valor par lo obtenemos descontando los flujos futuros a la tasa de cupón, que es algo que igual vamos a ver en un ejercicio más adelante. ¿Esto qué implica? Si es que nuestra tasa de cupón es igual a nuestra tasa de colocación, como sale acá, el bono se está transando a la par. En cambio, si es que la tasa de colocación, perdón, si es que la tasa de cupón es mayor que la tasa de colocación, como sale acá, este bono se va a estar transando sobre la par, y al contrario, si es que la tasa de cupón es menor que la tasa de colocación, este se va a estar transando bajo la par. Bueno, esto también este mismo análisis, en vez de utilizar tasa de colocación, lo pueden hacer con la TIR, que es la tasa interna de retorno, pero para efectos de esta ayudantía, lo vemos con la tasa de colocación y la tasa de cupón. Entonces, respecto a los tipos de bonos, tenemos 4 tipos de bonos principales que vamos a ver. Primero, el bono bullet, que es un bono con cupones de intereses más al final un pago de capital más intereses al vencimiento. ¿Qué es lo que pasa acá? Tenemos periodo a periodo, pagamos intereses, como en el ejemplo que son de 10, y al final vamos a pagar el capital de los 100 más 10 pesos de interés. El cero cupón es un bono que paga todo al vencimiento, y los bonos con cupones iguales, como dice su nombre, tenemos todos los cupones de igual monto en cada periodo, que corresponden a montos de capital más intereses. Y un bono con cupones distintos corresponde a cupones distintos a lo largo del tiempo. No obstante, aquí podemos tener igual capital, pero distintos intereses, los que nos genera que tengamos cupones distintos. Ahora procedamos con la ayudantía. Ok. Bueno, estimados alumnas y alumnos, ahora vamos a desarrollar la ayudantía número 9 correspondiente a bonos. Previo a enfrentar el ejercicio, a desarrollarlo, una vez que ya lo leyeron, yo siempre recomiendo anotar todos los datos, de los cuales podemos destacar los principales, que la inversión inicial corresponde a 43 millones, la cual se descompone en el enunciado primero en un pago de 40 millones y posterior a 3 millones que son necesarios para nuestro activo. ¿Cómo lo vamos a financiar? A través de un bono cero cupón, igual corresponde a un bono que se paga al vencimiento de este, en que se pagan los intereses y el capital correspondiente al bono, es decir, intereses más amortización. La tasa de cupón efectiva anual, que también lo pueden entender como la tasa de emisión, efectiva anual es de aproximadamente un 10,87% y el bono presenta un plazo de 5 años. Es decir, una vez terminados los 5 años, vamos a pagar el bono, vamos a pagar el capital con los intereses correspondientes al bono. Entonces, la pregunta que nos están hablando de cuál es la tasa efectiva cuatrimestral. Lo que tienen que tener primero claro es que un cuatrimestre corresponde a un periodo de 4 meses. Entonces tenemos 3 cuatrimestres en el año. Como se puede ver, la tasa que nos dan en el enunciado es una tasa anual. Por lo que la tasa cuatrimestral, a ocupar un periodo de 4 meses, debería ser más pequeña. Entonces, la forma de calcularla es, primero tenemos que sumar 1 más la tasa anual, que es la que queremos convertir, y la tenemos que elevar a 1/3. ¿Por qué 1/3? ¿Por qué 1/3? Es porque existen 3 cuatrimestres en el año. Por eso es 1/3. Entonces, al hacer eso, finalmente le tenemos que restar 1. ¿Y por qué debemos restarle 1 a esto? Porque si se fijan al principio de la ecuación, nosotros estamos agregando un 1, que en términos de porcentaje equivale a un 100%, lo cual finalmente hay que sacarlo debido a que nos interesa al momento de calcular la tasa. Finalmente obtenemos que la tasa es aproximadamente de un 3,5% cuatrimestral.
La segunda pregunta, nos están dando una tasa de colocación anual de un 8% y nos están preguntando si es que el bono se colocó sobre o bajo la par y el por qué. Respecto a esto, cuando le hablan de un bono, les pueden estar hablando también de la tasa de emisión o la tasa de colocación, las cuales son distintas. La tasa de emisión es con la cual nosotros calculamos los flujos futuros del bono. Es decir, con esta tasa vamos a decir cuánto va a pagar el bono en el futuro, con sus determinadas cuotas. Y la tasa de colocación es básicamente la tasa que le exige al mercado al bono, al instrumento financiero. Y entonces estas pueden llegar a ser distintas, lo que va a determinar si es que el bono está transado sobre o bajo la par o si está a la par. Entonces, como se puede ver, la tasa de colocación anual es de un 8%. Y nosotros en el ejercicio anterior calculamos que la tasa de cupón efectiva cuatrimestral era un 3,5%. Entonces, no podemos llegar y comparar estas dos tasas porque están abarcando rangos de tiempo distintos. Una está hecho para un año, que es el caso del 8%, y el 3,5% para 4 meses. Entonces, para compararla, vamos a transformar en este caso, se podría hacer de otra forma, vamos a transformar la del 8%, que es anual, para 4 meses. Entonces, como lo habíamos hecho antes, 1 más la tasa que queremos transformar, y esta debe estar elevado a un número menor que 1, debido a que queremos que disminuya y abarca menos de un año. Entonces, aquí nos preguntamos de nuevo cuántos cuatrimestres hay en el año, y sabemos que hay 3, porque son periodos de 4 meses, y lo elevamos a un tercio. Y finalmente le restamos 1. Listo. Y entonces esto nos da que la tasa es de un 2,6% aproximadamente. Aquí si nos fijamos, el 2,6% es menor que el 3,5%, lo cual determina que el bono está transado sobre la par. La pregunta es ¿por qué? Porque, para que quede más claro, con un ejemplo sencillo. Si nosotros tenemos dos flujos en el futuro que son de 100 y de 100, y aquí están en el año 0, tiempo 0, año 1 y año 2. Si nosotros calculamos el valor presente de estos dos flujos, con una tasa de un 2,6% vamos a obtener un número mayor porque el denominador va a ser más pequeño. Entonces aquí podemos usar la fórmula de NA, que es valor presente. Aquí tomamos la tasa que queremos utilizar, punto y coma, y los dos montos. Listo. Y nos calcula que son 192 pesos. Y aquí lo mismo. La tasa. Ahí sí. La tasa, punto y coma. Y perfecto. Y si se fijan, aquí nos da que el monto es menor. Entonces, aquí nos está diciendo que al ser la tasa de colocación más pequeña, vamos a estar por sobre la par, es decir, vamos a presentar un precio del bono mayor al de emisión. Y sobre la par. Y en otras palabras, también lo podemos decir que lo que está pasando es que el mercado le cobra menos, como que está cobrando menos al bono, por así decirlo. Como que le está exigiendo menos. Y eso es lo que explica que la tasa sea menor que la tasa de emisión. Respecto a la pregunta C, aquí nos están preguntando cuánto fue el valor de colocación del bono, o en otras palabras, el valor de venta. Como dijimos anteriormente, para poder calcular el precio del bono al valor de colocación, es necesario utilizar la tasa de colocación y no la tasa de emisión. No obstante, para poder calcular el precio del bono, nosotros necesitamos saber todos los flujos futuros que este trae. Por lo que primero tenemos que utilizar la tasa de emisión para calcular el flujo futuro, que es lo cual calculamos las cuotas, y finalmente utilizar la tasa de colocación para calcular el valor del bono. Entonces, este es un bono que es cero cupón. Y va a ser un bono cero cupón, este va a solamente pagar al vencimiento. Entonces, eso sí, antes yo siempre recomiendo que uno se haga una tabla, porque la tabla de tiempo uno siempre lo ordena, para que uno no se pierda, para que uno no se traspapele con algún año, etc. Entonces, aquí tenemos el año del año 0 hasta el año 5 y tenemos el monto inicial de emisión, que son 43 millones. Entonces, aquí para calcular el valor futuro, como ustedes ya saben,
tomamos el monto y lo multiplicamos por 1 más la tasa, y lo tenemos que elevar a la cantidad de periodos que han pasado. Aquí no lo podemos llegar y elevar a 5 porque efectivamente han pasado 5 años, pero con la tasa que nosotros estamos trabajando es de 4 trimestres. Es decir, que es una tasa que pasa 3 veces al año. Por lo tanto, tenemos que multiplicar 3 por 5, lo que da 15. Se han pasado 15 periodos sobre la tasa. Eso nos da un valor final de 72 millones 40. Ahora, estos 72 millones 40 los debemos traer a valor presente para poder determinar el valor de colocación del bono. Entonces, aquí para traer a valor presente tenemos que agarrar el monto futuro y traerlo a valor presente dividiéndolo en, como ustedes saben, 1 más la tasa. Y tenemos que elevarlo a la cantidad de periodos que corresponde a los mismos que utilizamos para llevarlo a valor futuro, que vendría siendo 15. Entonces ahí lo calculamos y nos da que el valor de colocación del bono a la cual se vendió fue de 49 millones. Entonces, estos 49 millones 18.870 dólares son mayores que el valor de emisión, lo que va a venir dado por la diferencia que tenemos entre la tasa de colocación y la tasa de emisión. La pregunta plantea que qué problema hubiese tenido la firma si la tasa de colocación del bono en el mercado hubiese sido de 15% efectiva por año. ¿Por qué? Entonces ya. Aquí nos podemos ver que la tasa efectiva de colocación anual de un 15% es mayor que la tasa de cupón efectiva anual, lo que va a producir a la larga que el precio a la cual se va a lanzar el bono va a ser menor a los 43 millones, es decir, va a estar bajo la par. Pero veámoslo primero matemáticamente, que es más fácil de ver. Aquí tomamos el monto inicial, lo multiplicamos por 1 más la tasa anual, y como han pasado 5 periodos, han pasado 5 años, y la tasa está anual, lo elevamos a 5. Y aquí nos da 72 millones. Bueno, aquí si se fijan hay una pequeña diferencia con 40 pesos en respecto a cómo desarrollamos 40 dólares respecto a la pregunta anterior. Y eso se debe meramente a los decimales, así que no se preocupen. Ya. Entonces, ahora estos 72 millones, 40.040. Hay que traerlo a valor presente con la tasa de colocación para poder determinar el valor de colocación del bono. Y ahí está, hay que dividirlo por 1 más la tasa. Y hay que darlo a 5 periodos. Ya que estamos en el año 5 y hay que llevarlo al año 0. Y aquí nos da que son aproximadamente 36 millones y se puede ver que el bono va a estar bajo la par. Respecto a la tasa, aquí utilizamos la tasa anual. Podríamos también haber trabajado con las tasas cuatrimestrales, pero habíamos tenido que transformar la tasa de colocación anual en cuatrimestral. Entonces, ¿qué podemos concluir? Podemos concluir que la firma no va a poder obtener todo el financiamiento que necesita y no va a tener, por lo tanto, no va a tener los recursos suficientes para poder construir el complejo deportivo. La pregunta es, nos está pidiendo que realicemos 3 asientos contables para el momento de la venta, para el segundo año y para el cuarto año, desde el punto de vista del emisor, utilizando costo amortizado, asumiendo que la tasa del emisor fue también de un 8% anual. Entonces, previo a poder hacer los asientos o las contabilizaciones, debemos hacer la tabla para poder tener todos los números que necesitamos y cómo se va desarrollando este bono en el tiempo, desde el punto de vista del emisor. Entonces, nosotros sabemos que el saldo inicial va a ser el precio al cual se transa el bono, al cual se coloca el bono, y nosotros calculamos en el ejercicio anterior con un 8% que el precio del bono iba a ser de 49 millones aproximadamente. Esta tabla parte desde el momento 0 hasta el año 5, y en el momento 0 tenemos un saldo inicial que es el saldo de venta del bono por 49 millones, pero los intereses en este caso no vamos a tener porque no ha pasado tiempo. Si es que no ha pasado tiempo no se pueden generar intereses. Tampoco tenemos cupón, no existe una cuota porque se paga todo al final. Y
amortización tampoco estamos amortizando la deuda, así que no ha pasado tiempo. Por ende, el saldo final vendría siendo el mismo que el inicial, el cual es exactamente el mismo que va a pasar para el periodo 1. Entonces, ahora sí tenemos que durante todo este año sí se han generado intereses. Entonces, para el año 1, mejor dicho, para el fin del año 1, los intereses que se van a generar va a ser el monto inicial por el 8%. Entonces aquí tomamos esto por el 8% y nos da que se ha generado casi 4 millones de intereses. Al ser un bono cero cupón, no pagamos cupones hasta el vencimiento del bono. Y la amortización, que vendría siendo cuánto se paga del capital del bono, cuánto se está reconociendo de que se está incurriendo por pagar capital del bono, vendría siendo aquí, siempre lo calculamos como el cupón o la cuota menos los intereses. Y en este caso, al tener un cupón de cero, al tener un cupón de cero, va a ser lo mismo que los intereses, pero en negativo. Por menos 1. Entonces, ahora para ver el saldo final del bono va a considerar solamente en base a cuánto se ha amortizado, no cuántos intereses se han generado. Piensa en los intereses como una cuenta aparte que va a generar el bono, por así decirlo. Entonces, para determinar el saldo final, tenemos que, en este caso, tenemos que restarle la amortización. Como en el bono no amortizado, como que se puede decir que amortizado negativamente, el saldo que vamos a ver va a ser mayor, porque no existe una cuota en cual estamos pagando parte del capital del bono. Entonces, aquí tomamos el saldo inicial y le restamos la amortización. Y da que ahora debemos 52 millones, casi 53 millones. Respecto al periodo 3, la lógica es la misma, tenemos un cupón de 0, y nuevamente lo que vamos a tener que hacer acá es tomar nuestro saldo final, que ahora va a ser nuestro saldo inicial para el periodo del año 2. Y a fin de año de este año 2, cuando ya se han generado todos los intereses, para poder determinar, tenemos que multiplicar el saldo inicial por el 8%. Entonces, aquí en vez de multiplicarlo, podemos tomar acá y tirarlo hacia abajo y nos calcula automáticamente, porque esta es la columna que puse acá de las tasas. Y la amortización, el mismo caso, la amortización va a ser negativa. Esto por menos 1 de los intereses. Y nos va a dar que ahora debemos 57 millones. Con el resto no voy a desarrollar el resto, los tenía desarrollado para que lo vieran porque es todo el rato lo mismo. La única diferencia ocurre al final. Si ustedes se fijan, tenemos un saldo inicial de 66 millones, intereses de tanto, y aquí sí pagamos el cupón y pagamos los 72 millones 40, que vendría siendo lo que se calcula cuando se calculamos en el ejercicio anterior utilizando la tasa de emisión que nos estaban dando. Entonces, ahora, para poder calcular, en este caso, la amortización, lo que deberíamos hacer es hacer el cupón menos los intereses. En este caso, da 66 millones. Si nos fijamos, este distinto del saldo inicial, lo que va a generar que no lleguemos a un saldo final de 0, sino que lleguemos a un saldo final de menos 15.000, pero esto se ve meramente a los decimales, así que no es ningún problema. Entonces ahora procedamos a contabilizar. Tenemos que en el año 0 se va a recibir en efectivo, pues el efectivo equivalente, caja, banco, depende de la forma que lo paguen, pero está bien si le ponen efectivo. Un efectivo por los 49 millones, que es lo que se transa el bono, y vamos a generar una obligación por pagar de bonos, un pasivo, obligación por bonos, equivalente a la misma suma. Si generamos un activo y también generamos un pasivo. Posteriormente, ¿qué es lo que va a pasar para el año 2? Para el año 2,
ya no estamos recibiendo caja en el año 2 y tampoco estamos pagando, pero sí estamos incurriendo en gastos de intereses. Sí se están generando intereses que hay que reconocerlos. Por lo que tenemos que reconocer un gasto financiero o gasto por intereses equivalente a los intereses calculados para el año 2. Aquí le ajustamos el número y aquí de nuevo nuevamente obligación por bonos. ¿Por qué? Porque ahora lo que nosotros debemos del bono aumentó debido a los intereses. Entonces, ahora vamos a ver exactamente la misma cantidad que el gasto financiero. Es decir, ahora aumentamos un gasto y aumentamos el pasivo. A la larga, un gasto se ve como una disminución del patrimonio y el pasivo, la obligación por bono, un aumento de pasivo. De esa forma mantenemos la igualdad contable, que es activos igual pasivos en patrimonio. Para el año 4 es un acento exactamente igual, porque como no estamos pagando, no está pasando nada nuevo. Hicimos como la misma modalidad, que el año 4 generamos intereses de casi 5 millones, y vamos a poseer la misma, y nuestra obligación por bonos va a aumentar en la misma cantidad. Y eso sería los asientos que hay que hacer. Y bueno, aquí dice, aquí que se va a arreglar. Vamos a hacer así, sin borde para que quede más cómodo. Y ahí está. La pregunta F nos pide que realicemos los asientos de contabilización para el año 1, el tercer año y el quinto año. Para el caso del tenedor, es decir, el comprador del bono, según el modelo de valor razonable. Ustedes lo que deben tener claro primero es que el modelo de valor razonable lo que hace es comparar lo que yo tengo registrado en mi contabilidad con el valor de mercado. Y dependiendo de eso va a existir un ajuste que se puede ver como una ganancia o como una pérdida. Nos dicen que las tasas al final del año 1 serán de un 6% efectiva anual, para el tercer año serán de un 18% efectiva por año y para el quinto año de un 2% efectiva anual. Entonces, aquí es desarrollar el ejercicio, pero la idea es irlo viendo paso a paso para que vaya quedando claro. Entonces, lo que primero tenemos que hacer es calcular el precio del bono en los distintos años según la tasa que va variando. Si sabemos que el precio del año 1, sabemos que para el año 1 cambia nuestra tasa. Entonces aquí ya está el valor, pero voy a explicar cómo se hace. Nosotros sabemos que al final el bono va a pagar 72.040.000. Eso es lo que va a pagar el bono. Ahora, lo que tenemos que hacer esto es traerlo a valor presente. Eso lo va a pagar después de los 5 años. Entonces, para traerlo al año 1, hay que traer los 4 periodos hacia atrás. De forma que lo tenemos que dividir en 1 más la tasa, más la nueva tasa que nos están diciendo, porque con esa tasa se va a terminar el precio, que es de un 6%, y esto tenemos que elevarlo a 4. Ahí se puede ver, y ahora lo ponemos más adelante para que lo haga, y aquí está el cálculo, que es el mismo número que tengo al lado, de aproximadamente 57.062.427. Entonces, este es el precio del bono para fines del año 1. Para el otro caso, para el año 3, es exactamente lo mismo, solamente que ahora los 72 millones tenemos que llevarlos al año 3 con una tasa que es distinta, que ahora es de un 18%. Entonces, tenemos los 72 millones 40, que es lo que va a pagar al final de los 5 años. Y esto lo dividimos por 1 más la tasa, que es un 18%, 0,18, y lo elevamos a 2. De ello que del tercer al quinto año son 2 años. Esta es la fórmula. Y ahora le ponemos un igual o un más adelante. Y nos da el número que tenemos ya calculado. Y este vendría siendo el valor del bono al final del tercer año. Para el caso del bono al quinto año, aquí el precio del bono será 0 porque a fin de quinto año el bono ya se va a haber pagado, por lo tanto no va a tener valor. No vamos a vender un bono que va a estar en esas condiciones. Entonces, ahí estamos viendo ya los precios del mercado. Vamos a marcar.
Y ahora tenemos que empezar a desarrollar la tabla. Esta tabla, la única diferencia que tiene con la anterior es que nuestras tasas van a ir variando y que agregamos una columna de que es el cambio en el valor razonable, es decir, la diferencia que existe entre el precio de mercado y lo que nosotros tenemos contabilizado. Entonces, al igual que el ejercicio anterior, el precio al cual se coloca el bono es de 49.018.870 y en el periodo cero no vamos a tener intereses, no van a haber cupones ni tampoco amortizaciones. Entonces el saldo final es el mismo, el cual va a ser el origen, el cual va a ser con el que empezamos para el año 1. Para el año 1 tenemos que aquí los intereses van a ser de casi 4 millones, pero aquí tenemos que multiplicarlo por un 8%, debido a que la tasa del 6% es la que va a empezar a regir a partir del año 1, o sea, a partir del fin del año 1. Por ende, entre el año 0 y el año 1, los intereses que se generaron fue con una tasa de un 8% y no con una tasa de un 6%. Aquí me estoy refiriendo al cambio de tasa. Entonces, aquí tenemos los otros intereses, el cupón es 0 porque se paga al final, y la amortización, igual que en el caso anterior, y nos dan un nuevo saldo final. No obstante, ahora como estamos al fin del año 1 y sabemos de todas formas que cambia la tasa, tenemos que recalcular el precio de mercado que va a tener el bono. Entonces, como lo hicimos antes, que trajimos los 72 millones, pudimos ver que el valor del bono ahora era 57 millones y no como 52 millones como nosotros lo tenemos en nuestra contabilidad, por lo que hay que hacer un ajuste en que vemos la diferencia que existe entre el valor de mercado y nuestro valor libre, y lo que da 4 millones. Entonces, al ser un monto mayor, lo que debemos hacer es aumentar nuestro valor libre al valor que existe en el mercado. Es decir, nuestro bono ya no va a ser de 52 millones, casi 53, sino que va a ser de 57. Entonces, los asientos correspondientes a ese año, aprovechando, va a ser inmediatamente que tenemos, lo primero, tenemos activos financieros. Estos activos financieros corresponden a los intereses que nos pagan ese año. Perdón, no los que nos pagan, los que devengamos este año, y lo que vamos a reconocerlo como un activo. Podría ser como activo financiero o interés por pagar. Y por otro lado, vamos a reconocer un ingreso debido a que lo estamos devengando y vamos a reconocer un ingreso financiero por el mismo monto. Es decir, aumentamos nuestros activos y aumentamos el patrimonio y se sigue manteniendo la igualdad contable. Por otro lado, también tenemos que reconocer ajuste. Este ajuste corresponde a que aumentó el valor de nuestro activo financiero, está no escrito. Nuestro activo financiero, en este caso el bono, en 4.122.048. Y esto se debe a la diferencia que existe entre los 57 millones con los 52 millones que nosotros teníamos registrados. A este aumento de activo, vamos a reconocer una ganancia por ajustar al valor razonable equivalente a la misma cantidad, que es una cuenta que va al patrimonio, o sea, va al estado de resultados. Entonces, continuemos. Respecto al año 2, ahora nosotros sabemos que para el año 2 se va a regir la tasa del 6%. Esta tasa de 6% se va a regir a partir de fines del año 1 en adelante, a menos que haya un cambio de tasa como lo hicieron después. Por lo que los intereses que se generen, que reconozcamos para finales del año 2, van a ser nuestro saldo inicial multiplicado por el 6%, como se puede ver acá. Uy. Ahí está. Casi nos queda embarrado. Y entonces ahí tenemos los intereses y nuevamente la amortización, al no existir un cupón para esa fecha, va a ser negativa y va a aumentar en esa misma cantidad nuestro saldo final. Después, para el tercer año, nos están hablando que existe ahora un cambio que para el fin del tercer año va a haber un cambio en la tasa efectiva por año de un 18%. Es decir, esa tasa va a cambiar, pero esa tasa va a empezar a regir a partir del tercer año, porque está a fin del tercer año. Entonces, los intereses solamente van a variar para el cuarto año. Pero sí lo que debemos hacer es calcular
el precio de mercado con las nuevas tasas para fines de tercer año, que es lo que ya hicimos anteriormente, que corresponde a 51 millones. Esos 51 millones lo debemos comparar con nuestro valor final, que de tercer año, lo que nos va a dar que existe un ajuste de valor razonable, lo que nos va a dar que existe un ajuste de valor razonable negativo. ¿Por qué? Porque el valor del mercado para el tercer año es de 51 millones, y nosotros tenemos contabilizados 64 millones, lo cual la diferencia genera un ajuste negativo. Para que no se nos olvide el tema de los intereses, aquí los intereses están siendo multiplicados no por el 18%, sino que por el 6%, debido a que los intereses que reconocemos para el tercer año son los que se han generado entre el segundo y tercer año. O sea, desde que empezó el tercer año hasta que terminó este. No entre el segundo y el tercero, perdón. Y por eso va a estar con el 6%, no con el 18%, porque el 18% empieza a regir a partir de fines del tercer año. Después, para el cuarto año, bueno, ahora veamos los asientos. El tercer año, primero reconocemos que existen, vamos a devengar los intereses, es decir, vamos a reconocer un ingreso financiero por 3 millones, 629.170, como está acá, y vamos a reconocer también un activo que vendría siendo al derecho que tenemos que nos paguen los intereses, al igual que en el año 1. Pero después debemos reconocer que existe un ajuste por el cambio del valor de mercado de nuestro activo, debido a que estamos utilizando el método de valor razonable. Entonces, ahora vamos, en vez de reconocer una ganancia, como fue el caso anterior, ahora vamos a reconocer una pérdida, porque el valor de mercado es menor que el valor que tenemos registrado. Y esta pérdida se reconoce como pérdida de ajuste de valor razonable, y al lado contrario, vamos a bajar el valor de nuestro activo financiero debido a que ahora vale menos. Lo ajustamos al valor de mercado. Es decir, por si no se entendió, pasamos de tener un valor de 64 millones a tener un valor de 51 millones. Y eso es lo que genera esta pérdida de aproximadamente 12 millones. Después, para el cuarto año, tenemos que, ahora, llevamos, el valor inicial va a ser el nuevo valor de nuestro activo, que son 51 millones, que lo hicimos con el ajuste al valor razonable. Para calcular los intereses, ahora utilizamos el 18%, que nos plantean en el enunciado, los cuales nos da un valor de 9.312.841, y el cupón sigue siendo 0. ¿Por qué? Porque al ser un bono 0 cupón, se va a pagar al final al vencimiento del bono. La amortización va a estar acá en negativo, debido a que no existe un cupón, y el saldo final va a ser de 61.050.847. Para el quinto año, que es el año en cual se vence el bono, tenemos que nuestro saldo inicial es igual al saldo final del cuarto año, siempre es así, y que ahora los intereses van a estar multiplicados no por el 2% que dice el enunciado, que dice que al final del quinto año la tasa es de un 2% efectivo anual, porque recuerden que esa tasa empieza a regir a partir del final del quinto año. O sea, más bien va a regir todos los intereses que se generen para el sexto año, al igual que los casos anteriores, pero al tener este bono, recuerden que igual este bono a partir del quinto año ya no va a estar. Entonces, igual la tasa que vamos a usar es la tasa anterior, que es de un 18%, que fue la tasa que rigió desde fines de tercer año hasta fines de quinto año. Entonces, eso nos da un valor de 10 millones, casi 11 millones, y ahora pagamos el cupón del bono, que corresponde a los intereses más la amortización de este, de 72.040.000. Y aquí nos da que la amortización va a ser el cupón menos los intereses, que es exactamente igual al saldo final, lo que nos da al saldo inicial, que nos da un saldo final de 0. El tema es que ahora sabemos que existe un cambio de tasa, pero aquí no vamos a tener ningún ajuste, porque el bono ya no va a estar. El bono ya venció para esa fecha, por lo cual no tiene sentido hacer un ajuste con algo que yo ya no voy a tener registrado en mi contabilidad, por así decirlo. Entonces, aquí, para el quinto año, el asiento que debemos hacer es que vamos a recibir en efectivo los 72 millones, lo cual va a pagar lo que paga el bono. Vamos a registrar los ingresos financieros, son los correspondientes a los intereses, es decir, lo estamos devengando, y vamos a reconocer una disminución de nuestro activo financiero,
que básicamente consiste al bono más los intereses que nos iban a pagar. Y eso respecto a la pregunta F. La pregunta G dice cuánto fue la rentabilidad por intereses y cuánto las ganancias de capital para el inversionista que compró el bono y lo vendió al final del año 1. Entonces, esta pregunta la podemos hacer de dos formas y ya tenemos básicamente todos los cálculos para poder hacerlo, de lo que hemos hecho en preguntas anteriores. Para empezar, nosotros sabemos que el bono lo compramos a 49 millones y sabemos que el precio de mercado para el año 1 es de 57 millones. Entonces, para poder calcular la rentabilidad como de lo que a mí me costó versus a lo que lo vendí, la podemos calcular como el valor inicial, perdón, el valor final, es decir, a lo que yo lo vendí, menos el valor inicial, partido en el valor inicial y así obtenemos la rentabilidad. Entonces, si ustedes se fijan, aquí tomamos el valor final, que vendría siendo el precio del bono al año 1, al final del año 1, le restamos al valor de que lo compramos, agregamos paréntesis, y lo debemos dividir en lo que nos costó nuevamente, y nos da que el bono tiene una rentabilidad, lo vamos a poner en porcentaje, un fácil número, de aproximadamente un 16,41%. Esa es la primera forma, esa es una de las formas que lo podemos hacer. La segunda forma, que apunta más específico al detalle que pide la pregunta, es que veamos la rentabilidad por intereses y por las ganancias de capital. Entonces, ¿cómo vemos la rentabilidad por intereses? Bueno, esta rentabilidad hay que tener ojo que no es por intereses pagados, sino que son por intereses devengados. De ello que este bono, a ser un bono que se paga al vencimiento, no nos van a pagar durante estos periodos, durante el primer periodo del primer año, pero sí vamos a devengar los intereses. Entonces, la forma de calcular cuánto hemos rentado por los intereses es básicamente tomar los intereses generados durante el primer año, que los tenemos calculados, y lo debemos dividir en cuánto nos costó el bono. Ahí ustedes se fijan, obtenemos una rentabilidad de un 8%. Para ver la rentabilidad del capital, aquí lo que debemos ver es la diferencia que existe entre lo que nosotros lo teníamos valorizado con el valor de mercado, que fue lo que ya vimos en un ejercicio anterior, y eso vendría siendo la ganancia de capital. Como ustedes ya saben, y lo calculamos antes, esa es lo que tuvimos que revaluar nuestro bono, o mejor dicho, ajustar nuestro bono, lo que se ve como una ganancia. Entonces, para poder determinar cuánto es su rentabilidad, lo que debemos hacer es tomar ese valor, que fue la ganancia, y lo debemos dividir en el valor de adquisición del bono. Si ustedes se fijan, esto nos va a dar aproximadamente un 8,41%. Y si nosotros llegamos y sumamos estos dos, podemos ver que la rentabilidad es la misma que si lo hacemos de la otra forma. Entonces, a modo de resumen, ¿qué es lo que está pasando? Lo que estamos haciendo es que en el primer caso estamos tomando el precio de adquisición con el precio de mercado para el año 1, que se obtenemos la rentabilidad. Y la otra forma, estamos viéndolo en base a los intereses devengados y no pagados, que dan una rentabilidad de un 8%, y el alza entre el costo amortizado es la otra forma que vemos la diferencia entre los 52 millones que teníamos y los 57 millones, nos queda una ganancia de capital de 4 millones. Eso va a generar que obtengamos una ganancia porcentual de 8,41%, como se puede ver acá. La pregunta H dice, ¿qué efecto producirá que el agente estructurador y colocador del bono cobrara una comisión sobre el total del monto recaudado por la colocación? ¿Cómo debería tratarlo contablemente el emisor, es decir, el vendedor? ¿Y cómo debería tratarlo el tenedor, es decir, el que compra el bono? Entonces, esta pregunta la podemos dividir primero en dos partes. Primero hay que saber qué hay que hacer con esa transacción.
Y en realidad esta transacción no esta transacción, este gasto adicional que existe no debemos considerarlo como un gasto de colocación, sino que este debe ser reconocido directamente como un costo para el activo financiero a través del tiempo. Esto se debe, esto se debe a que los costos de transacción o de intermediación financiera son necesarios para la emisión de este bono. Es un requerimiento, por lo cual debemos activar este costo. Ahora, tratando por el lado del emisor, ¿qué es lo que pasa? El emisor, el emisor va a rebajar el monto total del pasivo, es decir, del bono, y a su vez, por rebajarlo, también va a recibir menos efectivo neto. Entonces, pero de todas formas, los pagos que presenta el bono van a permanecer inalterados. O sea, las cuotas van a aparecer inalteradas del bono, pero lo que sí va a cambiar es que al principio va a haber una menor entrada de capital, va a haber una menor entrada de caja, por lo que la tasa efectiva de vengada sobre el pasivo financiero va a ser más alta para poder obtener un menor valor presente, y de esta forma incluimos los gastos de colocación en la tasa de interés a través del tiempo. Y por otro lado, el comprador del bono va a tener que embolsar más efectivo por la promesa de pago, debido a que está incurriendo en un gasto adicional, por lo que la rentabilidad efectiva que vengará sobre el activo financiero será menor que la tasa de colocación. Es decir, piensen que la tasa de colocación es lo que exige el mercado. Entonces yo comprar un bono, el mercado me está exigiendo cierta rentabilidad, sea un 5, un 3%, un 8%, y el tema es que yo incluir en mayores costos y estar desembolsando más plata, la rentabilidad que me va a traer este activo va a ser menor que la que me está exigiendo el mercado, debido a que está habiendo un desembolso mayor, debido a los costos necesarios para poder realizar la transacción.